En unos que los patitos ya hemos tratado algún libro que tiene que ver sobre este particular del Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución Española de 1978, en el que, como contraportada, nos viene el siguiente texto. La decisión del Partido Nacionalista Vasco de abstenerse en el referéndum constitucional, decisión largamente meditada y seriamente adoptada, es en gran medida una consecuencia de la incomprensión y la falta de responsabilidad mostrada hacia la cuestión vasca en el transcurso de los recién finalizados debates constitucionales, tema del que se ocupa el presente libro. Es un libro publicado en ese año 1978, dedicado a Juan Ajuriaguerra, el gran ausente de estas negociaciones, que fallecería el 15 de agosto de ese año 1978. Viene puesto como Víctor Pradera II, Zarauz, depósito legal SS 55078. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, antecedentes del debate constitucional. El 25 de julio de 1977, al poco tiempo de celebradas las elecciones generales, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una comisión constitucional. Más tarde pasaría a denominarse Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, integrada por 36 diputados, 17 pertenecían a UCD, 13 al Grupo Socialista, 2 al Comunista, 2 a Alianza Popular y 1 a cada minoría vasca y catalana. El 1 de agosto, esta comisión eligió la ponencia encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Constitución, ponencia compuesta por 7 miembros. 3 de la UCD, 1 del PSOE, 1 del Grupo Comunista, 1 de Alianza Popular y un miembro en representación de la minoría catalana. Aunque esta intención no estuviera recogida en la Ley de Reforma Política de Adolfo Suárez, sometida a referéndum y aprobada el 15 de diciembre de 1976, se hacía evidente que las Cortes surgidas a partir de las elecciones del 15 de junio nacían con una vocación claramente constituyente, a pesar de que la convocatoria de las elecciones no se realizó bajo este prisma. La mayoría de los grupos de la oposición al fascismo se presentaron ante sus objetivos electorales esgrimiendo la idea de que estas cortes debían suponer una ruptura definitiva con la dictadura anterior y el inicio de una nueva convivencia democrática, de donde se deducía la necesidad de un nuevo marco constitucional. Una constitución no es sino el texto legal que plasma unos principios fundamentales sobre los que está construido el Estado y en base a los cuales ésta va a ser gobernado. Por ello, junto a las definiciones básicas que lo sustentan, la Constitución recogerá, en primer lugar, el ámbito de derechos, deberes y libertades fundamentales que se reconocen a los ciudadanos, garantizándolos ante las instancias últimas del poder que la misma Constitución define. Explica el sistema de gobierno, establece las características del poder ejecutivo, legislativo y judicial, instituciones a través de las cuales va a ser gobernado el Estado, así como las normas por las que se regirán. Además, la Constitución recoge el reparto de poder que se efectúa entre las diferentes instancias, tanto a nivel del Estado como en relación con los entes territoriales. Aspecto que quedará regulado en el capítulo dedicado a la organización territorial del Estado, especificándose el marco y las cotas de poder en las que se moverán las hoy denominadas comunidades autónomas. Asimismo, y por primera vez, el texto constitucional contemplará un capítulo dedicado a la economía y hacienda, auténtica novedad en el ordenamiento constitucional, ya que bajo un mismo título recoge definiciones de tipo económico y hacendístico, superando así la óptica tradicional de los temas económicos, que no era otra sino la meramente presupuestaria. En cierto modo, la Comisión es una superley, la Constitución es una superley o una ley fundamental, ya que ha concedido un rango superior al resto de las leyes, y de ella se va a derivar en el futuro todo el ordenamiento jurídico. Este carácter superior de la Constitución quedará reflejado en el procedimiento de reforma, sensiblemente diferente al de la modificación de cualquier ley normal. Es preciso asimismo añadir que dedica un capítulo al Tribunal Constitucional, instancia que va a dirimir aquellos conflictos que versen sobre la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de las decisiones del poder, tanto central como de las comunidades autónomas, de las leyes, de los tratados internacionales que se efectúen, etcétera, etcétera. En una palabra, que el texto constitucional
que se elaborará marcaría en gran medida las reglas de juego de la política del Estado español y, en consecuencia, las cotas reales de autonomía vasca. Sin embargo, y en honor a la verdad, es preciso decir que la atención general del país tras la celebración de las elecciones generales se canalizaba hacia las aspiraciones bien definidas, movilizaciones populares, amnistía y elecciones municipales. Formación de los grupos parlamentarios. Hasta que se produce el comienzo de los trabajos de la ponencia constitucional e incluso en su transcurso, la actividad del Congreso se centró en tres temas fundamentales: la formación del nuevo reglamento del Congreso, la amnistía y los contactos de cara a que lo posteriormente sería conocido como los pactos de la Moncloa. Contactos con los que, por parte del Partido Nacionalista Vasco, participaron especialmente Juana Juraguerra y Pepa Sodupe, en los que, respecto al país, no cabe la menor duda de que el protagonismo fundamental correspondió a las negociaciones en torno al preautonomismo vasco, así como las constantes demandas de elecciones municipales, anhelo común a diferentes partidos de la oposición, especialmente a los abertzales. En un primer momento, el hecho constitucional se reduce a los trabajos que efectúa ponencia designada y que son realizados en más absoluto secreto. La ponencia constitucional se forma en el momento en que aún no estaba elaborado el reglamento definitivo de las Cortes, rigiendo unas normas provisionales en virtud de las cuales resultaba necesaria la presencia de 15 diputados para quedar constituido como grupo parlamentario. El Partido Nacionalista Vasco, con 8 diputados, y la minoría catalana, con 13, se ve en la necesidad de unirse para tener derecho a un representante. A este grupo se unirá también Francisco Letamendia Belzufe, diputado por Guipúzcoa de Euskadiko Esquerra, quedando así formada de la minoría vasco-catalana, cuyo representante en la ponencia será Miquel Roca i Junyent. La minoría vasco-catalana resultará, era tras UCD y PSOE el tercer grupo parlamentario en importancia, seguido por el Partido Comunista, Alianza Popular y el Mixto. La formación de la ponencia en realidad no es sino el inicio de la batalla constitucional, ya que el número establecido para formar grupo parlamentario y, por último, para poder tomar parte de la ponencia no es una mera casualidad. Persigue el objetivo por parte del PSOE de impedir la presidencia de Tierno Galván, evitando así competencias en el mismo campo ideológico, al mismo tiempo que cierra la posibilidad de que el Partido Socialista de Cataluña, cuyo líder fundamental es Joan Rebaltós, se constituya en grupo parlamentario. Asimismo, y esto sea tal vez una prevención compartida por la UCD, gracias a este reglamento se impide que los comunistas formen dos grupos parlamentarios, el PSUC y el resto del PCE. Aunque la medida no iba dirigida directamente contra nosotros, la verdad es que hubimos de sufrir sus consecuencias, ya que al ser elegido Roca y Junyent como representante de la minoría vasco-catalana, de hecho, el grupo vasco quedó un tanto marginado. Esto supuso un grave error que tendría importantes consecuencias en la marcha de las negociaciones futuras. Las deliberaciones comenzaron el 22 de agosto, acordándose el secreto de las deliberaciones y establecimiento de un sistema rotativo para la dirección de los debates. El 17 de noviembre quedó redactada la primera lectura del borrador constitucional y 6 días después, el 23 de noviembre, la revista Cuadernos para el Diálogo lo hacía público, provocando airadas reacciones por parte de los miembros de la ponencia y de los partidos políticos en general. La segunda lectura tendría lugar el 29 de noviembre al 7 de diciembre y la tercera y final terminaría con la entrega del anteproyecto redactado al presidente de la Comisión Constitucional, Emilio Attard, el día 23 de diciembre, siendo publicada el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de enero de 1978. Cuando en el mes de diciembre entró en vigor el reglamento definitivo del Congreso, quedando ya el Partido Nacionalista Vasco como grupo parlamentario propio, este solicitó su entrada en la ponencia constitucional, pero le fue denegada. Hemos hablado de la marginación, pero es preciso especificar, ya que Roca Junyent nos va informando en términos generales de la marcha de las deliberaciones, nos adelanta que se ha conquistado la inclusión del término nacionalidades, por la que tanto hemos luchado, que es la especificidad foral que proponemos, es mal recibida por la ponencia, calificando al primer borrador referente a las autonomías como de básicamente satisfactorio. Sin embargo, poco a poco, y aunque exista una indudable identificación de posturas, identificación que el conocimiento mutuo no hace sino robustecer, es evidente que la problemática vasca y catalana presentan caracteres sustancialmente diferentes. Por una parte, ocurre que la ponencia política catalana transcurre por unos cauces menos conflictivos que la vasca, y por otra, que a diferencia del PNV, la minoría catalana, coalición formada por Convergencia Democrática de Jordi Pujol, Partido Socialista de Cataluña, ex agrupament de Verde y Aldea y Esquerra Democrática de Ramon Trias Fargas, es una coalición minoritaria en Cataluña, lo que le coloca en una posición más débil que la nuestra a la hora de negociar. Yo hizo que el representante vasco catalán se convirtiera exclusivamente y en virtud del proceso
totalmente lógico, únicamente el representante catalán, Roca, apoyó nuestras tesis, pero desde una óptica diferente. No existió una estrategia común, a lo que contribuyó sin duda el evidente intento del gobierno de tratar los temas autonómicos en base al modelo catalán. Muchas de nuestras propuestas contaban, además, con el grave inconveniente de estar formuladas fuera del ambiente que presidía las reuniones, desconociendo las pautas que marcaban los distintos partidos. Todo ello determinaría en gran parte la postura ante el texto constitucional, ya que, desgraciadamente, el proyecto elaborado por la ponencia no recogía la opinión vasca. La especificidad de nuestro problema no fue tenida en cuenta, entre otras razones, porque la voz vasca no estuvo allí presente. Así se lo manifestamos posteriormente en el curso de las negociaciones al vicepresidente del gobierno, Abril Martorell. Francisco Letamendia Orchi pidió entrar en el grupo parlamentario vasco-catalán, solicitud a la que accedimos, toda vez que no veíamos inconveniente alguno, pero las desavenencias comenzaron al poco tiempo, casi inmediatamente. Letamendia se inclinó hacia una actitud marcadamente testimonial que contrastaba con la nuestra, guiada fundamentalmente por un espíritu pragmático. Además, Orchi estaba fuertemente sujeto a la disciplina que le imponían su coalición, lo que hacía difícil llevar una actuación conjunta. La votación sobre amnistía, en la que Letamendia se abstiene, da lugar a una situación muy tirante. Las relaciones políticas, que no personales, se irán degradando día a día hasta que finalmente, cuando el PNV con el nuevo reglamento logró formar grupo parlamentario, Letamendia optó por pasarse al mixto, el cual, debido a la diversidad de ideologías, era un grupo que le permitía moverse con mucha mayor libertad. A nosotros la medida de Orchi también nos favoreció, ya que estábamos convencidos de que para mantener una línea parlamentaria coherente era imprescindible la existencia de una homogeneidad en el grupo. El 5 de enero, tal y como hemos dicho anteriormente, la ponencia publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el anteproyecto constitucional. Si en parte nos defraudaba, es preciso reconocer que contenía indudables logros. Si se tiene en cuenta los 40 años de franquismo, la composición de las Cortes, el texto no resultaba desdeñable, aunque se hacía evidente que podía mejorarse. Juan Aguraguerra, en una reunión del Euskadi Buru Batzar celebrada en Vitoria, vino a decir que no podíamos perder la memoria histórica, que era necesario enjuiciar el texto fríamente, examinando la relación al de 1931. En definitiva, que este texto sirvió fundamentalmente para clarificar posiciones y conocer definitivamente el criterio imperante en el Estado español a la hora de tratar el problema de las autonomías. Tras su publicación, se abrió un plazo para la presentación de enmiendas, plazo que cerraría el 31 de enero, pero que después se alargaría unos días más. En el convento de la Rea, en la localidad de Amorebieta, los parlamentarios, junto a los miembros del Euskadi Buru Batzar, elaboraron un paquete de enmiendas, tarea ciertamente difícil, a pesar de contar con la colaboración de algunos destacados especialistas. Más tarde, Juan Aguraguerra marcharía a Barcelona para examinar las diferentes propuestas en compañía del grupo catalán. Enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco, tal y como ha quedado referido anteriormente. Los parlamentarios del partido, en compañía del Euskadi Buru Batzar, se reunían en Amorebieta a fin de elaborar las enmiendas. Fueron 4 días de intenso trabajo, durante los cuales se redactaron 101 enmiendas que serían entregadas en los días finales del mes de enero. Conscientes del momento histórico que supone la elaboración de una constitución y que el ánimo sincero de buscar una fórmula óptima a la hora de establecer un marco de convivencia en el que pudiéramos caber todos, se optó por exigir la evolución de los poderes e instituciones forales. Hubo quien pensó que hablar de renovación de los pactos forales, en el caso de un partido que se proclamaba nacionalista, no obedecía sino a mero oportunismo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, toda vez que para nosotros los fueros jamás han sido un almacén de leyes caducas y periclitadas, sino que representan un nivel de poder político, una disponibilidad propia, al mismo tiempo que constituyen la expresión de nuestra soberanía originaria, a la que por ninguna razón podremos renunciar. Y es a partir de aquí como entendíamos el hecho constitucional y por ende el Estado, estructuración superior formada a partir de las soberanías originarias que por medio del pacto ceden parte de sí mismas para conformar de esta manera el Estado. En esta línea se encontraban las enmiendas que afirmaba que la soberanía residía en los pueblos que componían el Estado. Nos manifestamos dispuestos a ceder parte de esta soberanía toda vez que fuera indispensable
para estructurarse conjuntamente con otros pueblos a los que considerábamos asimismo soberanos, formando un ente superior en bien de todos, en respeto de todos, en solidaridad con todos, y el medio para lograrlo el pacto foral con la corona, es decir, con el Estado. En una palabra, el reconocimiento de la soberanía originaria del País Vasco, solidaridad y respeto hacia el resto de los pueblos del Estado español, y un anhelo de convivencia democrática basada en la negociación o por utilizar la fórmula histórica el pacto foral. Estas eran las razones que inspiraron la redacción de la enmienda 689, cuyo texto decía exactamente lo siguiente. 1. Se derogan las leyes de 6 a 19 de septiembre de 1837, 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876, quedando asimismo sin efecto cuantas disposiciones resulten incompatibles con la reintegración foral. 2. Se devuelven a las regiones forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya sus instituciones y poderes políticos originarios. 3. Se renueva el pacto foral con la corona, manteniendo el rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores. 4. Las regiones forales mencionadas que así lo decidieren podrán formar un único ámbito territorial, creando de común acuerdo las instituciones necesarias y conservando cada una de ellas las facultades que les sean propias y considere oportuno reservarse. 5. Hasta que no se establezca plenamente los órganos forales, el Consejo General Vasco u organismo foral competente ostentará la iniciativa y capacidad necesarias para llevar a cabo la negociación con el gobierno de la corona constitutiva de su régimen, funcionamiento y traspaso de facultades cuyo resultado se someterá a referendo popular. Antes de entrar en el tema estrictamente autonómico, es preciso destacar la importancia dada a la equiparación del euskera con la lengua oficial del Estado, suprimiendo las garantías que únicamente se establecían en relación al castellano. Las enmiendas que se referían a la problemática autonómica, como es fácil deducir, eran numerosas y ocupaban buena parte del paquete de propuestas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco, aunque hay enmiendas que posteriormente en el curso de los debates y negociaciones se han elaborado sobre la marcha. Es indudable que todas aquellas han sido realizadas en el marco global del planteamiento que surgió de las reuniones de Amorebieta. Por ello, a pesar de que no todas fueron redactadas en el mes de enero, a fin de tener un cuadro general de todas ellas, hemos considerado más oportuno presentarlas agrupadas en este capítulo. En líneas generales, podemos decir que las enmiendas giraban en torno a tres temas fundamentales: competencias de los territorios autónomos, procedimiento de aprobación del Estatuto de Autonomía, normas concernientes a la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas y a su posible federación. En lo tocante al primer punto efectuamos un doble tratamiento. Por una parte presentamos una enmienda a la totalidad del artículo 138 que se refería a las competencias exclusivas del Estado, optando por una lista reducida en las que se encontraban las relaciones internacionales, regulación de las interregionales, defensa, fuerzas armadas, protección civil, nacionalidad o ciudadanía, inmigración, emigración, extradición, derechos de asilo y extranjería, régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, sistema cambiario y monetario, régimen de pesas y medidas y fijación de la hora oficial, ferrocarriles y transportes terrestres del Estado, navegación aérea, correos y telecomunicaciones, cables submarinos, abanderamiento de buques y aeronaves e iluminación de costas y señales marítimas, bases del régimen jurídico de administración pública y del régimen estatutario de sus funcionarios, legislación sobre propiedad intelectual e industrial, hacienda general y deuda del Estado, estadística para fines del Estado, cooperación del Estado y de los territorios autónomos en materia de política criminal y de defensa de la Constitución. Esta enmienda obedece a que estimábamos más lógico señalar el cuadro general de competencias del Estado y dejar la posibilidad de que fueran los respectivos estatutos los que concretaran las materias que asume cada territorio autónomo. Para el caso de que no prosperara, redactamos una serie de enmiendas tratando de recortar las competencias que se atribuirían al Estado, ya que nos parecían realmente excesivas. Enmendamos también temas que considerábamos trascendentales para el normal funcionamiento de las comunidades autónomas, como el de la policía, de la política laboral, sanidad, seguridad social, justicia, orden público, y entre otras, que el anteproyecto constitucional consideraba como de exclusiva competencia del Estado, sin que, por tanto, pudieran ser asumidas por las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, lo referente a la justicia, hicimos verdadero hincapié en la creación de un poder judicial vasco,
El artículo 139, actual 150.3, fue también objeto de nuestra atención, ya que en su apartado tercero contemplaba la posibilidad de que el Estado, cuando sí lo exigiera el interés general, pudiera dictar leyes de bases para armonizar las disposiciones normativas territoriales, incluso en el caso de materias atribuibles a la competencia de los territorios autónomos. En definitiva, el Estado, con la exclusiva excusa de que las comunidades autónomas tratarían en el proyecto de ejercicio de su potestad legislativa de manera diferente una materia de su propia competencia, podría promulgar una ley de bases que unificara sus aspectos legislativos, lo que no sería sino una puerta abierta para recortar, de hecho, las competencias de las comunidades autónomas. En este mismo sentido, pedíamos la supresión del apartado por el cual se concedía al Estado la facultad de crear centros docentes en las comunidades autónomas, así como exigíamos la supresión de un complejo mecanismo de control que podría yugular el ejercicio de las autonomías a estar sometidas las disposiciones que adoptaran los organismos autonómicos al visto bueno del gobierno central. Denunciamos los artículos que preocupaban preconizar la potestad originaria del Estado para establecer tributos, ya que ponía en cuestión la existencia de los actuales regímenes fiscales de Álava y Navarra y comprometía gravemente el restablecimiento de los conciertos económicos de Guipúzcoa y Vizcaya. Asimismo, tratamos de introducir una disposición adicional en la que se reconocían constitucionalmente los regímenes económicos administrativos y forales de las provincias vascas. Nuestro objetivo en el campo de las autonomías no era otro, sino el de lograr las más altas cotas posibles de autogobierno, y en este sentido es como es preciso interpretar nuestra propuesta tendente a que en el caso de que un tratado internacional afectara las condiciones particulares de un territorio autónomo, antes de formar una decisión al respecto fuera escuchada la opinión de esa comunidad, así como la que pedía que los territorios autónomos pudieran incluso realizar acuerdos internacionales en aquellas materias que fueran de su exclusiva competencia. A la hora de facilitar el ejercicio de las atribuciones autonómicas, tratamos de evitar el control que suponía por parte de la Administración la obligación de comunicar inmediatamente las decisiones adoptadas, así como la posibilidad de que en el plazo de un mes pudiera estar procediendo a su revocación sin que ninguna ley territorial pudiera ser promulgada antes de haber transcurrido el plazo anteriormente señalado. Pretendimos, por medio de nuestras enmiendas, suprimir este procedimiento de control, procedimiento que consideramos excesivamente rígido. Otra enmienda importante era la que refería a que toda reforma constitucional que afectara al estatus económico de una comunidad autónoma exigiera su aprobación por referéndum a celebrar de dicha comunidad, aspecto que podía tener importancia a la hora de mantener las posibilidades hacendísticas que permiten los conciertos económicos. Sin embargo, la enmienda más importante en lo que se refiere al tema autonómico fue sin duda en la referente a la apertura constitucional más tarde concretada en el apartado segundo del artículo 149, enmienda esta de la que hablaremos posteriormente, ya que sería junto a la disposición adicional el caballo de batalla de las negociaciones mantenidas por el Partido Nacionalista Vasco con el gobierno de la UCD. El segundo tema fundamental en torno al cual giraron nuestras enmiendas fue el relativo al procedimiento de aprobación del Estatuto de Autonomía, ya que en el anteproyecto publicado el 5 de enero se preveía un modo demasiado laborioso y con injustificada intervención estatal. El texto establecía que el estatuto elaborado por la Asamblea de Parlamentarios y aprobada por mayoría sería llevado a la Comisión Constitucional del Congreso, lugar en el que, en colaboración por un representante de la Asamblea de Parlamentarios, se procedería a dar formación definitiva en el plazo de 2 meses. Posteriormente, se sometería a referéndum de la comunidad autónoma y sería llevado a las Cortes para su ratificación. En nuestra enmienda simplificamos el procedimiento, pidiendo que el estatuto, una vez elaborado y aprobado por la Asamblea de Parlamentarios, fuera sometido a referéndum, siendo más tarde redactado en el traslado a las Cortes, que emitirían un voto de ratificación. Consideramos que en la Asamblea de Parlamentarios de la comunidad ya estaban representadas todas las fuerzas políticas, por lo que únicamente faltaba debatir el posible ámbito de constitucionalidad o anticonstitucionalidad del estatuto, finalidad que cumplía el voto de ratificación en las Cortes. Siguiendo con nuestra propuesta, en el caso de que las Cortes se manifestaran de manera negativa, la Asamblea de Parlamentarios podía optar entre iniciar nuevamente los trámites de elaboración del estatuto o recurrir ante el Tribunal Constitucional para que éste resolviera. En el tercero de los temas, es decir, en el que se refería a la cooperación e incluso la federación de comunidades autónomas, pretendimos no ver desaparecer la posibilidad de un
entendimiento de cara al problema de Navarra. No se trataba, como se indicó en algún momento, de abrir un camino hacia la configuración federal del Estado. Tan solo se pensaba en no cerrar el camino a las comunidades que hubieran vivido satisfactoriamente una experiencia en común, a otro tipo de estructuras que le permitiera una colaboración más estrecha. Como es sabido, la objeción fundamental a esta enmienda radicaba en los países catalanes. El gobierno temía una creación de un complejo político importante de base de unidad política de Cataluña, Valencia y Baleares. Si bien no es verdad que el paquete fundamental para enmiendas del Partido Nacionalista Vasco tenía como objeto fundamental la problemática autonómica, en ningún momento se dejaron de lado aspectos generales de la Constitución de ámbito superior al estrictamente vasco. Fuimos tal vez los que con más insistencia abogamos por la abolición de la pena de muerte, abolición que no estaba recogida en el primer anteproyecto, realizando además aportaciones decisivas en el plano de las garantías procesales. En el capítulo de las libertades y derechos que establece la Constitución pedimos que el detenido pudiera ser informado de inmediato de las causas de su detención, así como que el abogado se hallara presente a la hora de hacer su declaración, pudiendo el detenido gozar de asistencia en todo momento. Asimismo, y en este mismo capítulo de las garantías procesales, tratamos de que no se impusiera la obligación de declarar en contra del cónyuge ni en contra de ascendientes y descendientes, ampliando esta salvedad a las personas conocedoras de hechos en razón de su profesión. Cabe también destacar la enmienda que hacía referencia a la anulación de la facultad de la Administración, y aunque fuera de manera subsidiaria, de imponer sanciones que supusieran la privación de libertad. Por último, planteamos el tema de que incluso en estado de excepción no quedarán suspendidos los derechos de detención a ser informado de las causas de la detención y a recibir asistencia de un abogado. Estas enmiendas fueron defendidas por el diputado por Álava del Partido Nacionalista Vasco, José Ángel Cuerda. Al contemplar las causas de la disolución del matrimonio, el grupo parlamentario vasco especificó que este tema debía ser regulado estableciendo una ley de divorcio. De hecho, tratamos de elevar el rango constitucional en el reconocimiento del divorcio. Lo pretendemos con toda naturalidad, toda vez que interpretábamos que, con independencia de las creencias religiosas de cada uno de los ciudadanos, desde el punto de vista civil, cabía la disolución del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Por otra parte, sabíamos que el reconocimiento y legalización del divorcio tendría lugar en breve plazo, por lo que creímos oportuno que la Constitución recogiera esta situación. A pesar de que en el anteproyecto presentado el 5 de enero no se hacía referencia a la Iglesia y posteriormente se hizo mención a la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, nosotros nos manifestamos contrarios a la concreción de la Iglesia Católica en el texto constitucional, ya que, a pesar de que era a todas luces evidente su mayor entidad, no por ello estimamos oportuno constitucionalizar aquella diferencia ni mostrar ningún tipo de inclinación por confesión alguna religiosa en lo referente a la propiedad, tal vez porque si se hubiera entrado a concretizar y analizar en profundidad hubiera dado origen a grandes discrepancias. Contrastábamos que se hacía un tratamiento excesivamente corto, se reconocía el derecho a la propiedad y pese a que en el apartado segundo se regulara su función social, nosotros quisimos darle un tratamiento más amplio, tratando de que fuera reconocido no solo en el derecho de propiedad privado, sino también el público y el colectivo. Intentamos en todo momento poner de manifiesto la responsabilidad social que lleva aparejado el ejercicio de la propiedad con respecto al bienestar y al interés general de la comunidad, resaltando las interdependencias que existen tanto a nivel económico como social, interdependencias importantes y que a menudo consiguen que la sociedad se mueva al compás de las decisiones que se toman a nivel privado. Proponíamos que determinados bienes como la tierra y el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pudieran ser conservados mediante ley en propiedad colectiva con los poderes públicos, tanto los autonómicos como los del Estado, en razón a la utilidad pública o interés social. En este mismo sentido se reconocía la administración, el derecho de intervención en el desarrollo de la actividad económica a fin de contribuir a su actuación en el bienestar general. Los temas relativos a la infancia y a la tercera edad fueron asimismo objeto de nuestra atención. En el anteproyecto, se publicó el 5 de enero, no quedaban recogidos los derechos del niño, proponiendo nuestro grupo una enmienda en virtud de la cual se procedía a constitucionalizar estos derechos que habían sido tomados de la Declaración de Naciones Unidas. En lo referente a la tercera edad se inspiraba en su participación e integración en la sociedad, al mismo tiempo que se hacía una referencia a la problemática de los disminuidos físicos, psíquicos, sensoriales, así como
como a la de los menores marginados. De cara al Senado, un tema que concedimos una gran importancia, tratamos denodadamente que esta Cámara se constituyera en Cámara de las Comunidades Autónomas, privando en todo momento el enfoque de nacionalidad o región sobre el provincial. Eh, En lo tocante a las relaciones Cortes-Gobierno, y en concreto en lo referente a la moción de censura, pedimos que se pudiera ser presentada por la décima parte de los diputados y de los senadores, tal como señala el anteproyecto, o bien a instancia del grupo parlamentario. Asimismo, exigíamos que la actuación de la Administración y del Gobierno estuviera sujeta a los principios de descentralización y desconcentración, así como los criterios de eficacia y objetividad, sirviéndose los fines colectivos conforme a la ley y el derecho. Pedimos la gratuidad de la justicia, así como la supresión de los tribunales de excepción, recortando la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense. Cabría decir también que planteamos la necesidad y posibilidad de que el servicio militar se cumplieran las instalaciones situadas en la nacionalidad o región de la que se perteneciera. Y en líneas generales, de manera en extremo resumida, el núcleo fundamental de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Nacionalismo Vasco, enmiendas de cuyo resultado hablaremos en el capítulo correspondiente. Comisión Constitucional del Congreso, el 9 de febrero de la ponencia constitucional dio comienzo al estudio de las enmiendas presentadas, de entre ellas las del PNV, siendo acogidas unas y rechazadas otras, entre las que se encontraban las de carácter foral. Roca nos comunicaba que los miembros de la ponencia no quieren ni oír ni hablar de la especificidad del problema vasco. Esta medida tendente a soslayar la singularidad de la cuestión nacional vasca es además expresión de una maniobra de los más altos vuelos y cuyo objetivo último sería el de llevarnos a posiciones testimonialistas, arrinconándonos junto a los grupos de extrema derecha e excluyéndonos así de las negociaciones constitucionales. La maniobra, patrocinada por UCD y PSOE, que pretende llevar el peso fundamental a la hora de las decisiones, se extiende también al resto de los partidos nacionalistas. En palabras de Enrique Mújica, la tarta eran ellos y las guindas los demás. Teníamos, por tanto, una campaña antinacionalista que llevará un camino ascendente presentándonos ante la opinión pública como un partido separatista que deseaba la autonomía como un mero trampolín para la secesión y apoyándose en nuestras pretendidas ambigüedades marginarnos totalmente de las negociaciones constitucionales. En definitiva, una mera justificación para que UCD y PSOE determinaran cómodamente las posibilidades de cotas autonómicas, desautorizando así que los que nosotros pudiéramos añadir y agregar y alegar ante la opinión pública. El 5 de abril, con motivo de un pleno del Congreso en el que se debatió el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos en los pactos de la Moncloa, Xavier Arzallus aprovechó la ocasión para anunciar públicamente el contenido de la enmienda foral. No ha sido infrecuente acusar al partido que represento de ambigüedades y de intenciones ocultas de futuro. Está claro que detrás de estas acusaciones se esconde la intención de regateo en materia autonómica. Pero he de decir de una vez por todas que los vascos hemos vivido durante siglos en régimen de pacto con la corona, que nunca atentamos contra tales pactos que mi partido propone, y ahí están nuestras enmiendas constitucionales, la renovación del pacto foral con la corona, en esta nueva ocasión monárquica, y que lo cumplirá cabalmente si llega a plasmarse. Esta declaración tuvo importantes consecuencias, ya que al final del debate, en una parte, Adolfo Suárez indicó a Xavier Arzallus el deseo de negociar y de llegar a un acuerdo. Por otra parte, sirvió para cortar, aunque solo momentáneamente, con la campaña antinacionalista que en aquellos momentos comenzaba a desencadenarse. Sin embargo, el proponer el pacto con la corona y defender los derechos históricos del Partido Nacionalista Vasco, y lo volvemos a repetir, no pretendía efectuar una finta de marcado carácter oportunista, sino que trataba más bien de situar el problema vasco en su auténtico contexto, en la debida perspectiva histórica, demostrando así nuestras reivindicaciones son el fruto de una larga contienda y de un hecho histórico muy grave, y que su resolución requiere un engarce constitucional concreto y específico que a nuestro modo de ver pasa inevitablemente por el reconocimiento de los derechos históricos vascos actualizados por la vía del pacto con la corona. La entrevista con el rey en Candanchú, celebrada el 16 de abril, y a la cual, por parte del nacionalismo vasco, asistieron Carlos Garicochea de Liga 2, Xavier Arzallus y Mikel Unceta, respondía al mismo objetivo. La reunión se efectuó de una manera un tanto informal en el despacho del jefe de monitores de
en la estación de Candanchú, los representantes del partido plantearon al rey sus puntos de vista y su visión acerca de la problemática vasca. El rey pareció escuchar de buen grado lo que se le decía, mostrando finalmente su satisfacción por el discurso pronunciado por Xavier Arzallus en el pleno del Congreso anteriormente citado. La entrevista duró alrededor de 2 horas, entregándosele durante el transcurso un documento que recogía nuestros planteamientos más importantes. De esta reunión surgió la idea de un encuentro de Don Juan de Borbón, a cuyo efecto Unzueta y Zavala se desplazaron a Estoril, manteniendo una entrevista de la que se extrajo una impresión positiva. Mientras tanto, la ponencia constitucional seguía debatiendo las enmiendas presentadas, produciéndose al poco tiempo el abandono por parte del representante del PSOE, Peces Barba, que aludió a la ruptura del consenso por parte de la UCD en materias relativas a la enseñanza y a las autonomías. A pesar de ello, Peces Barba afirmaría junto a los demás miembros de la ponencia el anteproyecto constitucional, con lo que daba paso a una nueva etapa, la de su debate en comisión, debate que se iniciaría el 5 de mayo bajo la presidencia de Emilio Attard. Tal como se ha anunciado con anterioridad, las enmiendas más importantes del Grupo Vasco, es decir, las relativas a la concepción del Estado, a las grandes definiciones programáticas, al capítulo correspondiente a las autonomías, fueron desechadas. Sin embargo, es preciso decir que algunas otras fueron aceptadas, sin que resulte demasiado difícil delimitar estas con exactitud, ya que muchos grupos planetarios habían coincidido en la presentación de enmiendas, o bien se recogía el espíritu, pero no la letra. O en ocasiones se aceptaban algunos aspectos de la enmienda, pero no de todos. El 5 de mayo da comienzo el debate general en la Comisión Constitucional del Congreso. En esta comisión, el Partido Nacionalista Vasco tiene un voto, correspondiendo 17 a UCD, 13 a los socialistas, 2 a los comunistas, 2 a Alianza Popular y 1 a la minoría catalana. Tras unas palabras de Emilio Attard, en las que se resaltaba la importancia histórica de esta labor iniciada, fueron interviniendo los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para exponer las líneas generales y posición del anteproyecto elaborado en la ponencia. En aquella primera sesión hicieron uso de la palabra los representantes de los partidos políticos con más importancia representados en la Cámara: Herrero de Miñón por UCD, Peces Barba por el PSOE, Carrillo en representación del Grupo Comunista, Fraga Ibarne por la Alianza Popular, Reventós por la Coalición Socialista de Cataluña, Roca Junyent por la minoría catalana, Tan Tierno por el Grupo Mixto y finalmente Xavier Arzallus por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Arzallus, en su discurso, tras recordar que su grupo junto al Mixto no había podido participar o tener un representante, al menos directo, en la ponencia constitucional, indicó que el partido, al estar allí presente, realizaba una aportación importante a la democratización del Estado, en cuanto suponía olvidar viejos agravios y contribuir por medio del diálogo al serenamiento de los ánimos. Habló de los indudables logros que el anteproyecto encerraba, así como de sus claros desaciertos e injustificadas cerrazones. Planteó un modelo de unidad basado en la fuerza, no justamente, sino en la integración satisfactoria de las diferentes comunidades y pueblos. La unidad se hace o se conserva, decía Arzallus, día a día, como el matrimonio o la amistad, en el reconocimiento, el respeto y la satisfacción de estar unidos. Tras volver a insistir en la oportunidad histórica de que se planteaba y se presentaba para resolver definitivamente el problema vasco, volvió a planear la idea de la renovación del pacto con la corona, para más tarde pasarse a referir a los aspectos de tipo general, como los derechos y las libertades, sistema social, económico, instituciones legislativas, tratamiento de la Iglesia, etc. Desde el primer momento se pudo observar que el tema de las nacionalidades y el de la unidad de España constituían los puntos fundamentales del debate parlamentario. Peces Barbas criticó la propuesta del Pacto de la Corona por considerar que correspondía a una etapa de monarquía absolutista, argumentando que no representaba en realidad más que una antiguaya. Arzallus contestó que aquella crítica no tenía sentido, ya que cuando se hablaba de la corona se estaba refiriendo al Estado, cualquiera que fuera su fórmula. Fraga, y con él el grupo parlamentario de Alianza Popular, llegó a decir que la inclusión del término nacionalidades en la Constitución suponía poco menos que una sublevación militar. El debate se agrió a menudo, teniendo como consecuencia la aceptación de un texto lleno de reiteraciones y suspicacias hacia las autonomías, y en el que se hacía mención expresa de la unidad de España como patria común de todos los ciudadanos de las diferentes nacionalidades y regiones. Por pasillos en las Cortes se comentaba que era una transacción con los militares, que al parecer habían presionado fuertemente en este sentido. El debate continúa a ritmo lento, dando lugar a las continuas
las intervenciones de los portavoces parlamentarios. Cuando se trata de aspectos netamente políticos, se representaba el Partido Nacionalista Vasco, interviene Xabier Arzallus, para ser más tarde defendidas enmiendas por Marcos Vizcaya, que es una representación del grupo. En aquellos primeros momentos, el encargado del gobierno para temas constitucionales era el ministro de Justicia, Ladenilo Lavilla, presente en las primeras sesiones, pero que poco más tarde sería desbancado en estas funciones por el vicepresidente segundo del gobierno, Fernando Abril Martorell. El 23 de mayo observamos que los debates, hasta entonces relativamente virulentos, y cuyas votaciones dan un resultado favorable a UCD, que contaba con el apoyo incondicional de Alianza Popular, adoptaron un sesgo realmente diferente. La discusión sobre un tema tan candente como el de la educación, que la víspera había suscitado una dura pugna, fundamentalmente entre UCD y PSOE, aquel día caminaba sobre ruedas, llegando rápidamente a un punto de acuerdo en común. Habíamos tenido algunos indicios de una posibilidad de consenso. Peces Barba y Roca Yuñén nos lo habían insinuado veladamente, pero fue aquel día cuando Peces Barba, por indicación de Felipe González, nos confirmó la existencia de un consenso entre UCD, PSOE, minoría catalana y PCE, alcanzando el acuerdo hasta el artículo 50. Con esta actuación culminaba un largo periodo de marginación del grupo vasco. Considerando que era preciso hacer un acto duro, decidimos abandonar la sesión. Se produce un gran revuelo en la Cámara y aunque se nos pide que volvamos aquella misma tarde, no lo hacemos hasta que es examinado el último artículo consensuado tal y como lo habíamos decidido. La presencia de Abril Martorell contribuyó sin duda a la dinamización de la fórmula de consenso. Junto al PNV abandonó la sesión Alianza Popular, a quien, pese a conocer la existencia del consenso, no le interesaba participar en sus reuniones porque de esa manera se hubiera encontrado ligado a aceptar todas y cada una de las decisiones allí tomadas. En cierto sentido, nuestra marcha les obligó a adoptar la misma medida. Es evidente que el gobierno había querido mantenerse a una cierta distancia del tema vasco, actitud verdaderamente suicida, pero cierta, y que posteriormente se vería confirmada con nuevos hechos. Sabía que la problemática era difícil y en lugar de enfrentarse con él, lo que hicieron fue soslayarlo enfocando el tema de las autonomías a favor y a través de los catalanes y estableciendo como modelo el acuerdo con ellos, un modelo a partir del cual se nos trataba de conducir a todos los demás. Esta actitud era coherente con sus formas de abordar las autonomías y los futuros estatutos, ya que era de dominio público que el primer estatuto que se elaborara fuera el catalán o incluso los primeros borradores de la Constitución así lo hacían constar. Una buena prueba de esta actitud de soslayo hacia el nacionalismo vasco fue el intento de Abril Martorell de considerar como interlocutores válidos de cara a la problemática de Euskadi a los socialistas vascos. Según manifestó el propio Abril, con el PSOE se entendían mejor, porque eran españolistas y si en términos ideológicos podía haber disensiones, a la hora de hablar del problema vasco, el entendimiento se lograba con gran facilidad. El apoyo de la UCD a Rubial a la hora de elegir presidente del Consejo General Vasco es buena prueba de ello. La consecuencia inmediata de nuestra salida de la comisión fue la incorporación a las reuniones del consenso, que en un principio transcurren en un clima de cordialidad y respeto, se nos aceptan propuestas y posturas, y a nuestra vez nosotros colaboramos con total honestidad. Asisten a estas reuniones Pérez Llorca, Herrero de Miñón, Gaby Cisneros y en ocasiones Abril Martorell por parte de UCD, representación del PSOE Gregorio Pérez Barba y Alfonso Guerra, Martín Toal por Socialistas de Cataluña, por el PC Jordi Soler i Tula, y tan solo, en alguna ocasión, Santiago Carrillo por la minoría catalana, siempre Roca Yunyent, y por Partido Nacionalista Vasco, Kepa Sube y Marcos Vizcaya. En la segunda reunión, Marcos Vizcaya propone la asistencia de Alianza Popular. A fin de darle entrada, se idea la estratagema de que el resto de partidos 20 minutos antes de la hora se reunían para fijar las posiciones que van a mantener en la sesión y llegar, por tanto, a un primer acuerdo. Tal y como decíamos anteriormente, Alianza Popular no deseaba participar de estas reuniones, no quería quedar vinculado en aras a un acuerdo, a defender determinadas posturas, ya que el consenso conllevaba el abandono de las enmiendas y la votación a favor. Al llegar a este punto es necesario indicar que así como existían dos niveles de consenso logrado en la totalidad de los partidos y realizados sin contar con la elección popular, todos somos conscientes de que además trabajamos sobre un preconsenso realizado entre UCD y el PSOE, hasta el punto de que en muchas ocasiones ambos grupos presentaban posturas conjuntas a los demás miembros de la reunión.
Este preconsenso o mini ponencia pactado con anterioridad marcaba las líneas fundamentales del acuerdo, de tal manera que la frase de ellos eran la tarta y las guindas los demás fue una norma de actuación política a lo largo de todas las negociaciones que tuvieron lugar. Las reuniones eran siempre maratonianas, duras, aunque celebradas con un clima de cordialidad. La presencia de los periodistas obligaba a cambiar de lugar de trabajo, así que en 3 ocasiones nos citamos en el despacho de Pérez Barbas, 2 en el de Pérez Yorca, 3 en el de Óscar Alzaga, una en la sala cedida por el Hotel Palace, otra en el mismo Congreso y por último, en una ocasión, el lugar de reunión fue un despacho del PSOE, situado en un barrio no demasiado céntrico. Como se recordará, con ocasión de la charla entre Suárez y Arzayus, a raíz de la intervención de este último en el pleno del día 5 de abril, pleno en el que se debatió el cumplimiento del gobierno de los pactos de la Moncloa, estaba pendiente una reunión entre el gobierno y el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, el mes de mayo transcurrió sin que se produjera contacto alguno. Finalmente, y por medio de alguna gestión realizada por el diputado de UCD Antonio Pérez Crespo, se concretó la fecha de entrevista que quedaría fijada para el 8 de junio. Asiste por parte del Partido Nacionalista Vasco Xavier Arzayus y la reunión se celebra en un clima de gran cordialidad, a pesar de que Suárez no se compromete absolutamente a nada. La impresión es positiva. Al final de la entrevista, Xavier Arzayus entrega a Adolfo Suárez un documento que consta de 3 partes. En la primera se hace un análisis de la situación en el País Vasco, haciendo referencia a la radicalización política y la conflictividad social. Asimismo, se efectúa una serie de consideraciones sobre el movimiento ETA, propugnando la vía política como única manera de salir de la espiral de la violencia a la que tan a menudo se ha convertido la política vasca. A la hora de soluciones, el documento incide en que todos los partidos políticos vascos responsables postulaban unánimemente la autonomía vasca política, haciendo especial hincapié en que en la actualidad, por una u otra razón, el consenso sobre la autonomía es muy superior al existente en 1931. Se advierte de la gravedad del error que podía incurrir el gobierno en caso de optar por la implantación de estados de excepción, de cuya ineficacia es buena prueba lo ocurrido en el tristísimo periodo anterior. En el tercer apartado, el Partido Nacionalista Vasco hace constar el deseo de colaborar en el proceso democrático emprendido, ofreciendo una fórmula de integración clara, entroncada con la auténtica realidad histórica española y no tan alejada en el tiempo como es la de la reanudación del pacto foral. Por último, se pide a la hora de encaminar la cuestión vasca por la senda política se comience a abordar ya en la fase preautonómica la problemática relacionada con la lengua y la cultura y se hace referencia al régimen de conciertos económicos. En las reuniones de consensos se comienza a analizar el capítulo 8º, capítulo dedicado a las autonomías. En esos momentos se procede a una variación de la composición de los asistentes. Se incorpora a Óscar Alzaga, Emilian Gil por parte de UCD, Xavier Arzayus por el Partido Nacionalista Vasco. Desde un primer momento advertimos a los negociadores allí presentes que si no se obtiene una solución satisfactoria en el tema de la foralidad, no firmaremos el consenso respecto al título 8º de las autonomías. Con toda claridad pedimos que antes de entrar a analizar este capítulo se resolviera el tema de los derechos históricos, ya que tan solo en caso de acuerdo seguiríamos en el consenso. Ellos, tal vez con la idea de que nos van a convencer, optan por dejarlo para el final. Nosotros volvemos a recordarlo y continuamos asistiendo a las reuniones. Intentamos mejorar el tema y, a decir verdad, creemos que en gran parte lo conseguimos. Hicimos un verdadero hincapié en aspectos como el de seguridad social, sanidad, relaciones laborales, orden público, educación y justicia, y no cabe la menor duda de que bastantes de nuestras propuestas fueron asumidas e incorporadas al anteproyecto. Por poner algún ejemplo, logramos que el Tribunal de Justicia apareciera como una institución más de las comunidades autónomas. Rebajamos las competencias del Estado en materia de sanidad y relaciones laborales. Se abrió una posibilidad a la creación de la Policía Autonómica, sin que a este respecto se pudiera salvar el obstáculo que presentó el Ministerio de Interior, según el cual los temas de policía deberían de ser regulados por una ley orgánica posterior. Finalmente se planteó el tema de disposición adicional. En un primer momento, como ya sabido, el Partido Nacionalista Vasco presentó
presentó la enmienda relativa al reconocimiento de los derechos históricos y la que hacía referencia a las facultades del Estado. Facultades que considerábamos debían de ser únicamente las necesarias para que el Estado pudiera funcionar con normalidad, dejando a las comunidades autónomas unas competencias que debían de ser fijadas por medio de la negociación en el futuro de Estatuto de Autonomía. Las críticas contra estas propuestas fueron desde el primer momento muy fuertes. Se nos acusaba de que en virtud de esta fórmula intentábamos abandonar el marco de la Constitución, que nos colocábamos encima de ella y que estábamos una vía propia. Ante ello, nos vimos obligados a elaborar una nueva enmienda que sustituyera a las dos anteriores. Como nos aducía que pretendíamos soslayar el marco constitucional, decidimos marcar un tope claro, un techo que en ningún caso pudiera ser sobrepasado, y así fue como se elaboró la enmienda que posteriormente defenderíamos en el Pleno. La Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, cuya concreción actual se fijará en el régimen autonómico de los territorios afectados, de acuerdo con las instituciones representativas de los mismos. A estos efectos, el Estado podrá transferir o delegar materias de su competencia. En ningún caso se podrán transferir las señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1, 17, 1, 2, 5, 6, 20, 1, 2, 4, 5, 21, 23 bis y la 1, 2, 28 del artículo 141. Esta enmienda dejaba en claro el marco perfectamente claro. Los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1, 17, 1, 2, 5, 6, 20, 1, 2, 4, 5, 21, 23 bis y 1 y 2 y 28 del artículo 141 jamás podrán ser transferibles. Tiene el inconveniente de su imprecisión, ya que está redactada un poco sobre la marcha y en base al texto de aquel momento existente. Nos hubiera gustado explicar la lista de facultades del Estado que no son transferibles. Es claro, por tanto, que nosotros acelerábamos un límite constitucional, pero al mismo tiempo insistíamos también una nueva lista que ellos no quisieron aceptar y que constituye un punto fundamental de la negociación. La Constitución contemplaba el reconocimiento de los derechos históricos y su actualización de común acuerdo entre el gobierno central y las instituciones forales. Pero que el gobierno no quería admitir es un techo de posible actualización que no fuera el definido por el capítulo octavo referido a las autonomías, ante lo cual nosotros contestábamos que el reconocimiento que se proponía resultaba meramente formal, ya que no implicaba mayores niveles de autonomía respecto a las comunidades que carecieran de derechos históricos conculcados. Nosotros aceptábamos el marco de la Constitución, pero exigíamos que se concretara hasta qué nivel esos derechos históricos podían ser actualizados, sin pretender, por supuesto, que ese proceso se hubiera de producir de inmediato. Era esta la nueva lista de facultades que ellos no querían reconocer. Ante esta dificultad que nosotros planteábamos, ellos respondían diciendo que se podría delegar facultades exclusivas del Estado, fórmula que no podíamos aceptar, toda vez que no se trataba de una delegación de facultades del Estado al País Vasco, sino que al ser poderes originarios vascos, el Estado, en su caso, lo que habría es transferir esas facultades. Se aceptó el término transferencia, pero no se quiso delimitar hasta qué nivel se podía transferir, cuál era el límite de posibilidades facultades transferibles, optándose finalmente por la fórmula de un tanto ambiguo: el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. Este artículo, el 150.2, que en principio deja abierta la posibilidad de una apertura constitucional, no concreta absolutamente nada. Indudablemente, tal y como ha quedado, este artículo podrá dar un juego importante y abre muchas posibilidades en materia autonómica, pero en ningún momento quedan concretadas cuáles serán las facultades que se podrán transferir. Además, ¿quién determina esa propia naturaleza transferible? Al mismo tiempo, al fijar en la disposición adicional, tal y como quería UCD, que la actualización
de los derechos históricos se realizaría en el marco de la Constitución, esta disposición fijaba unos límites perfectamente claros y que no dejaban el menor asomo de duda. Si en este marco constitucional la posible apertura no estaba en absoluto clara, corríamos el riesgo de que no existiera reconocimiento real, de que no tuviera consecuencia positiva alguna. Por eso, la única salida que existía era la de que la fórmula de disposición adicional no nos remitiera indefectiblemente al marco constitucional. A esto se redujo toda la negociación. Este debate, que tal vez pudiera dar la falsa impresión de dilucidarse un mero problema semántico, tiene un grave precedente histórico. El día 25 de octubre de 1839, y como consecuencia de la primera derrota carlista, se promulga una ley cuyo artículo primero dice exactamente lo siguiente: se confirman los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Esta frase, cuyo contenido es idéntico al de la actualización general de dicho régimen foral, se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía, significó, como todos los vascos saben, el comienzo del expolio foral. Nosotros, por tanto, en ningún momento podíamos aceptarla. Cuando en las reuniones del consenso se presentó el tema y comprobamos la intención del gobierno, nos vimos obligados a rechazarla, abandonando las reuniones del consenso y defendiendo una por una nuestras enmiendas en la comisión. En ocasiones se nos ha achacado el haber obtenido ventajas de las reuniones del consenso, habiéndolas roto posteriormente. Sin embargo, esta acusación es absolutamente falsa y nuestra actitud no ofrecía desde el primer momento la menor duda. Advertimos claramente al resto de los negociadores que en ningún momento firmaríamos el consenso si no se aceptaba la enmienda adicional. Xavier Arzallus intentó mantener un contacto con Adolfo Suárez para explicarle la situación y mostrarle el deseo de llegar a un acuerdo, pero resultó imposible. Tan solo recibió, por medio del secretario particular de Adolfo Suárez, Aurelio Delgado, unas palabras del presidente que le indicaban que se ponía en marcha. Aquella iniciativa no tuvo el menor efecto y al negarnos a retirar nuestras enmiendas y a defenderlas en la comisión, se hizo evidente que el único tema que quedaba sin solucionar era el tema vasco, iniciándose una etapa muy tensa y en la que el grupo vasco tuvo que hacer frente a diversas presiones y conjuras. Al llegar al capítulo de las autonomías, el portavoz de UCD en el Congreso, José Pedro Pérez Llorca, nos indicó que si nosotros insistíamos en mantener determinadas enmiendas, podría ocurrir que los catalanes y algún otro grupo se vieran obligados a votar favorablemente a nuestras propuestas, en cuyo caso se rompería el consenso y los logros adquiridos en el capítulo autonómico quedarían definitivamente desechados, correspondiendo a nosotros la única responsabilidad. No hicimos caso y mantuvimos nuestras enmiendas, pudiendo comprobar que los catalanes se mantenían fieles al consenso, que en ningún momento corrió el más ligero peligro. Defendimos todas nuestras propuestas y las perdimos todas, con el voto en contra del resto de los partidos, menos en algún caso en el que se abstuvieron los catalanes y los comunistas. Estando en este contexto es como hay que situar nuestro voto favorable al derecho de autodeterminación, en base al cual tuvimos que soportar algún tipo de presión. Votamos a favor de la enmienda presentada por Francisco Letamendia. Aunque en la explicación de voto hacíamos constar que nuestro sí era al derecho de autodeterminación, pero no a su constitucionalización, ni menos aún a la enmienda de Letamendia, que nos parecía ciertamente deficiente. Este voto favorable intensificó la campaña contra el Partido Nacionalista Vasco, iniciando a raíz de la ruptura del consenso, acusándole de testimonialista intrascendente y duro. Intransigente y duro. Incapaz de resolver el problema vasco, UCD acudió a la vieja táctica de negar su existencia y confundir a la opinión pública, táctica que no conduce a nada más que a la pérdida de tiempo y de prestigio, como se comprobaría un poco más tarde. Una y otra vez el gobierno de UCD nos demostraría una falta total de capacidad para enfrentarse con el tema vasco, actitud seguida en ocasiones por otros partidos a los que, por trayectoria y por su conocimiento del problema vasco, cabría exigirles una postura más clara y más firme. Es en este momento
cuando todos los partidos presentan una enmienda in voce con la redacción que hoy aparece en el texto constitucional y a la que nos hemos referido anteriormente. Esta enmienda es además ardorosamente defendida por diferentes portavoces y se crea un clima en la comisión tendente a señalar que el problema vasco se lleva camino de solucionarse. La gravedad de la situación era evidente. Comenzaron a decir que aquella enmienda permitía una restauración de los conciertos económicos y de los derechos históricos, que si renunciábamos a ella todo se vendría abajo, ya que si nosotros los principales interesados nos oponíamos, recaería sobre nosotros la responsabilidad de que los conciertos económicos y los derechos históricos no estuvieran contemplados en la Constitución. La situación era de características semejantes a la anterior, con la única diferencia de que esta vez iba en serio. La prensa se concedió una gran importancia y el presidente de la comisión se refirió a aquella votación calificándola como de momento histórico. En principio habíamos pensado abstenernos, pero posteriormente decidimos votar que sí y mantener nuestra enmienda. La expresión de voto de Xavier Arzallus dejaría las cosas en su verdadero sitio. Nosotros no podemos oponernos a nada que sea o parezca progresar en la línea de respeto a los derechos históricos que hemos defendido, aunque con otra fórmula. No basta con reconocer y amparar los derechos históricos si de verdad en su plasmación en el estatuto, en el régimen autonómico que sea, no tiene cabida eso que llamamos derechos históricos, tal y como fueron en su esencia y en su práctica. Se votó nuestra enmienda, saliendo tal y como se preveía, ampliamente derrotada. Aquel mismo día, 20 de junio, finalizaban los debates en la Comisión Constitucional del Congreso. Y bueno, como llevamos ya un tiempo, quizá vamos a hacerlo en una segunda parte, lo que va respecto del pleno del Congreso, el debate constitucional en el Senado, resultado de las enmiendas vascas, el informe de Euskadi Urbachar y la Asamblea Nacional de Iruña. Así pues, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.